Shalom, saludos a todos, gracias. Vamos a estar subiendo audios en relación a la festividad de Pesaj. Y para ello vamos a hacer un poquito de historia para conectar con un correcto entendimiento esta festividad de Pesaj. Gracias, soy el Gabay de la comunidad aquí en Querétaro, Od Joseph Kai. Bienvenidos a todos. Éxodo 1:1 o Éxodo 1 en adelante hasta el 11 nos narra uh, la forma y la manera en cómo fuimos cayendo poco a poco en la esclavitud con los egipcios. Y vamos a usar la información del Rab Beaton para hacer un recuento de la historia. Y el Rab Beaton hace una comparación de la esclavitud de Egipto con los campos de concentración en la Shoah, en el Holocausto con los nazis. Los judíos, el pueblo hebreo, cayó ¿cómo lo explicamos? Cayó bajo la influencia del pueblo egipcio. Estos impusieron a Israel capataces para obligarlos a trabajar y de esta forma consumar un proyecto que Faraón había trazado en su mente, debilitarlos con un duro trabajo y que fueran utilizados el pueblo de Israel, pueblo hebreo, como lo menciona la Torá, para edificar ciudades para Faraón, Pitón y Ramsés. En la primera fase de la solución final del Faraón, el pueblo de Israel todavía no estaba técnicamente esclavizado por el Faraón. De hecho, en Shemot capítulo 1, en los Pasukim 11 y 12, la palabra esclavitud o cautiverio no se menciona en el texto hebreo. Sin embargo, lo que sí menciona el texto hebreo y enfatiza es una palabra en hebreo que es misim, misim, que significa impuestos. Y vamos a ver la aplicación de estos impuestos. El objetivo de Faraón era que los israelitas trabajaran para él y que estos construyeran Pitón y Ramsés. Pero esta forma de trabajo forzado, en términos legales, era algo correcto, era algo legítimo. Se trataba de una forma de pagar impuestos. Faraón, por lo tanto, como soberano tenía pleno derecho a exigir que todos sus súbditos le dieran un tipo de servicio. Algunos incorporarse al ejército para defender sus territorios, a otros para trabajar en las obras de la construcción que él considerara necesarias. Y como vemos en el discurso de Faraón en la Torá, los judíos eran extranjeros y los egipcios no confiaban en ellos. Por lo tanto, tenían que contribuir con mano de obra en lugar de hacerlos soldados o llevarlos a servir al ejército egipcio. En esta primera fase, la labor del pueblo hebreo consistió en construir las ciudades de Pitón y de Ramsés, que según las interpretaciones más aceptadas eran fortificaciones de uso militar, es decir, ciudades de guarnición. Estas fortificaciones seguramente no fueron construidas con adobes comunes, sino con piedras talladas, cuentan nuestros historiadores. Los judíos trabajaban en las canteras extrayendo las rocas, esculpiéndolas y transportando las piedras pesadas y construyendo estructuras fortificadas. Pero no olvidemos, tengamos en cuenta que el trabajo que el pueblo hebreo hacía era un trabajo impuesto por Faraón y en relación a esa palabra hebrea que significa impuestos. Es decir, era un trabajo legal, pero el verdadero propósito final de este trabajo forzado lo era, es decir, había algo detrás. Cuando Faraón pronunció su infame discurso que se encuentra en el capítulo 1, en los versos 9 y 10 de Shemot, advierte a su pueblo sobre la amenaza que representaba a Israel, el pueblo hebreo, para Egipto, debido a su creciente crecimiento demográfico, pero no solamente crecimiento demográfico, riqueza. Y entonces propuso un plan estratégico para y debilitar al pueblo hebreo, financiera y demográficamente. ¿Cómo? Obligándolos a trabajar en las construcciones de Pitón y Ramsés y forzarlos así a abandonar sus trabajos, obligándolos a dormir en los campos lejos de casa. De esta manera sofisticada y no violenta, el poder y la tasa de natalidad del pueblo hebreo, según
Faraón se reduciría significativamente, pero oh sorpresa, como dice explícitamente la Torá, en el siguiente versículo, los judíos, el pueblo hebreo, de alguna manera se las arreglaron para que el plan de Faraón no produjera los resultados esperados. Éxodo 1:12. Porque cuanto más los oprimían, más se multiplicaba y crecía. Y los egipcios se sintieron amenazados por el pueblo hebreo. El plan de Faraón fracasó. El pueblo de Israel no se debilitó, sino que se fortaleció y continuó reproduciéndose. En este punto, Faraón decide iniciar la fase 2 de su plan, la esclavitud. Éxodo 1:13 dice, y entonces los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con cadenas, parej. Aquí por primera vez, nuestro texto menciona esclavitud, bayabidú, pero luego hay una palabra parej que también significa propiedad. Es decir, bayabidú, parej, la definición de este concepto es esclavitud de propiedad, es decir, la sumisión incondicional e indefinida del esclavo al amo. Déjenlo explico de otra forma. La primera fase, trabajos forzados. Los judíos debían cumplir una misión asignada, construir los proyectos del faraón. En esta situación, los judíos no tenían que trabajar directamente para el faraón. Había que pagar impuestos. Se les permitía, inclusive, dice nuestros historiadores, contratar trabajadores para que les ayudaran en las construcciones para ellos. Y lo que es más importante, una vez terminado el proyecto de construcción, podrían volver a sus vidas y sus rutinas. Sin embargo, en la segunda etapa, pareja, a los israelitas no se les asignó un trabajo específico. Lo que el pueblo de Egipto sentía era temor por la grandeza y por la riqueza del pueblo hebreo. Por lo tanto, no habría sido difícil para el faraón declararlos como enemigos del pueblo. El pueblo hebreo hubiese sido capturado y llevados como prisioneros de guerra. Pero lo que hizo fue esclavizarlos, inclusive esa palabra parej, que tiene que ver en propiedad, no solamente eran ellos, sino sus bienes y su propiedad, todo estaba completamente a merced de Faraón, quien controlaba sus vidas. Muchas gracias por conectarse. Seguiremos subiendo más chispas de luz de esta festividad de Pesaj.